en personas que se dedican a la ciencia. Traten de nombrarlas mentalmente. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Dónde viven? Seguramente muchos de ustedes pensaron en personas como Albert Einstein o en Stephen Hawking. Quizás algunos hayan pensado en argentinos, en César Milstein, en Bernardo Hussey. ¿Cuántos de ustedes pensaron en mujeres? Con unas amigas nosotras hicimos el experimento, hicimos una encuesta en internet y le preguntábamos a la gente esto mismo: ¿cuántas personas que se dedican a la ciencia conocen? Algunos resultados de la encuesta nos sorprendieron, otros no. Muchas personas mencionaron a Einstein, a Stephen Hawking, algunos menos a los argentinos, César Milstein, Bernardo Hussey, los premios Nobel más sobresalientes. Muy poca gente pudo mencionar mujeres. Y entre esas personas se repetía un nombre que seguramente todos ustedes están pensando ahora: Marie Curie, la científica polaca y francesa que descubrió 2 elementos químicos y ganó 2 premios Nobel. Muy pocas personas mencionaron mujeres argentinas, de hecho casi nadie. Y eso me hizo pensar, ¿qué pasa con el resto de las mujeres? ¿Solo podemos conocer a Marie Curie? ¿No hay otras mujeres que hayan hecho ciencia? ¿Qué pasa con las mujeres argentinas? ¿No hicieron ninguna contribución que valga la pena mencionar? Obvio, ninguna mujer argentina ganó 2 premios Nobel como lo hizo Marie Curie, pero tampoco ningún varón. Entonces parece que, como en uno de esos juegos donde hay que pensar rápido, responder lo primero que se nos viene a la cabeza, cuando pensamos en ciencia, los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza no son de mujeres, mucho menos de mujeres argentinas. Y es una lástima porque podemos hablar con ellas, podemos conocerlas, y si lo hacemos, nos damos cuenta de que la historia de la ciencia argentina se apoya muy fuerte en las mujeres. En mujeres como Rebeca Cherep de Uber, que trabajó codo a codo con Manuel Sadowski y fue una de las responsables fundamentales en traer la primera computadora a la Argentina. O mujeres como su amiga, Cecilia Berdichevsky, que era una contadora que Rebeca la convenció de grande de estudiar matemática y se terminó convirtiendo en la primera persona en programar esa computadora que Rebeca había traído. Sí, la primera persona en programar una computadora en la Argentina fue una mujer. Qué loco, porque hoy en día la informática es una de las ramas que menos mujeres tiene. Y ojo, tampoco es que yo sea una especialista en mujeres en ciencia. Lo que me pasó es que me empezó a dar bronca darme cuenta de que yo no conocía a las mujeres argentinas que hacen ciencia. Entonces me junté con unas amigas y nos pusimos a leer, a escribir, a investigar. Charlamos con las científicas, charlamos con sus familias. Y la verdad es que hay tantas mujeres en la historia de la ciencia argentina que me empezó a pasar que cada vez que se hablaba sobre César Milstein, sobre Manuel Sadowski, sobre Bernardo Hussey, como esos grandes pilares sobre los que se sostiene el avance científico y tecnológico del país, me acostumbré a hacerme la pregunta: ¿a dónde están las mujeres? Porque si no, lo que empieza a pasar es que se cristaliza una historia alrededor de los logros de los varones y parecería como que no hay mujeres y que nunca las hubo. Y por supuesto que las mujeres no estuvimos siempre en la escena de la ciencia. Desde la primera mujer argentina en entrar en la universidad, Élida Paso, hasta el día de hoy, pasaron apenas más de 100 años. 100 años en los que, como Élida, las mujeres tuvimos que interponer causas judiciales para poder entrar en la universidad. O pedir permisos especiales para poder estudiar, como hizo Cecilia Grierson, la primera mujer argentina en recibirse de médica. O empujar al máximo los límites de las leyes, como Julieta Lanteri, que fue la primera mujer en ser candidata a elecciones en Argentina y que también era científica. Entonces, hablar sobre las mujeres es entender que las cosas no son como son, sino que están así.
Y si las cosas están así, significa que no estuvieron así siempre. Y sobre todo, que no tienen por qué ser así para siempre. Las mujeres tienen el mismo derecho que los varones a dedicarse a lo que tienen ganas y a lo que son buenas. Y me parece que si hablamos de las pioneras, nos podemos dar cuenta de que si solo el 11% de los egresados de la carrera de informática son mujeres, no es porque somos tontas, no es porque no servimos para la ciencia, no es porque toda la vida fue así. Si las primeras informáticas y las primeras programadoras eran mujeres, entonces algo pasó en el medio para que las mujeres ahora sean expulsadas de ese lugar. Y si sabemos que fuimos pioneras, sabemos que podemos volver a ocupar ese lugar. Y volver a tener una mayor participación de mujeres en ciencias no es solamente bueno para las mujeres. No es solamente porque las mujeres tenemos derecho a dedicarnos a las mismas cosas que los varones. Todo el sistema científico se beneficia de que haya más mujeres. Esto lo aprendí de una científica argentina, de Sara Rieti, que fue gestora de la ciencia en Argentina después de la recuperación democrática con el gobierno de Alfonsín. Ella defendió siempre muy fuerte esta idea. Porque en definitiva a la ciencia la hacen las personas. ¿Y qué se investiga? Depende de la persona que investiga. ¿Qué experimentos se hacen? ¿Qué hipótesis se plantean? ¿Cómo se resuelven los problemas? Depende de la persona que está a cargo. Y si las personas que están a cargo de los proyectos son todas iguales, vienen de los mismos lugares y piensan lo mismo, seguramente nos estemos perdiendo una gran diversidad de maneras de resolver los problemas. Cuanto más diversos sean los investigadores, más diversos van a ser los proyectos, más creativas van a ser las soluciones a los problemas y más rápido se va a avanzar en proyectos, en temáticas cada vez más amplias. Eso no significa que la ciencia se beneficie únicamente de más mujeres. Junto con las mujeres necesitamos que surjan maneras diferentes de hacer las cosas. Como hace Magda Choque-Vilca, una ingeniera agrónoma jujeña, descendiente de pueblos originarios, cuya preocupación es rescatar y revalorizar los cultivos de papas que hay en nuestro país. Y no lo hace desde la ciencia tradicional, lo hace enseñando cocina y trabajando directamente con las comunidades regionales. Porque no sirve homogeneizar el campo científico con personas que piensan todas igual. Esto que les voy a contar también lo aprendí de Sara Rieti, porque como podrán ver hay mucho que podemos aprender de las científicas argentinas. Muchas mujeres llegan a los altos cargos jerárquicos a fuerza de mimetizarse con los varones. Entonces empiezan a pensar como varones y a hacer lo que ella llamaba ciencia masculina. Y en cambio lo que tenemos que hacer es enriquecer las miradas, tener cada vez más formas de hacer las cosas, no solo con más mujeres, sino con todas las diversidades. Pero estamos en el año 2021 y sabemos que las mujeres la tenemos bastante más difícil que los varones en llegar a ciertos lugares. Y eso no es solamente una cuestión de estereotipos, no es solamente una cuestión de contar una historia alrededor de los logros de los varones. También tiene que ver con diferencias en el uso del tiempo entre mujeres y varones. Y por supuesto que esto no es exclusivo del ámbito de la ciencia. Injusticias de este tipo se pueden ver en todos los ámbitos laborales. Pero quizás la carrera científica, por ser tan jerárquica, sea un poco más visible. La carrera científica depende directamente de producir proyectos, artículos, experimentos, resultados. Y produce más de estas cosas quien puede dedicarle más tiempo a estas cosas. Vivimos en una sociedad donde el trabajo doméstico recae más en los hombros de las mujeres que de los varones. Esto le quita tiempo a las mujeres, tiempo que podrían utilizar en sus tareas profesionales. Entonces no es casual y tampoco sorprendente que abunden las mujeres en los cargos de menor jerarquía, pero a medida que se avanza en la trayectoria vayan faltando. Esto se conoce como efecto tijera. Y tiene que ver con que el momento decisivo en la vida de un científico está relacionado o coincide con el momento decisivo en el que hacen una elección personal de vida, la de tener o no tener hijos.
Tener hijos divide la atención de toda la familia, pero pone en desventaja especialmente a las mujeres que estadísticamente usan más tiempo en cuidar a sus hijos que los varones. Como por ejemplo Cora Ratto, la mujer de Manuel Sadowski. Ellos eran los dos matemáticos y los dos querían dedicarse a la investigación, pero no podían. Entonces decidieron que Cora iba a dejar la investigación y se iba a dedicar a cuidar a su hija. Manuel Sadowski hoy es conocido como el padre de la informática en Argentina. A Cora el reconocimiento le llegó muchos años después. Incluso el doctorado le llegó muchos años después. Se doctoró al mismo tiempo que su hija se recibía. Y las mujeres que, como por ejemplo Silvia Braslavsky, doctora en química, sí pudieron hacer una carrera brillante, a pesar de tener hijos, lo hicieron sabiendo que eran privilegiadas porque tenían otras mujeres que se encargaban del trabajo doméstico. Por supuesto que hace falta valentía. Silvia se mudó de país 7 veces, siempre perseguida por las sucesivas dictaduras militares argentinas. Fundó laboratorios, asociaciones, incluso fundó universidades, pero siempre con una red de contención que la ayudaba con el trabajo doméstico y con el cuidado de sus hijas. Y eso incluso hoy es un gran privilegio, y ella lo sabe. No es casualidad tampoco que de las mujeres que sí llegan a los cargos jerárquicos, hablamos de directoras de institutos, jefas de grupo, presidentas de organismos, muchas de ellas sean solteras o no tengan hijos. Es algo que no ocurre con los varones en esos mismos altos cargos. Las elecciones de vida y de familia parecen incidir mucho más en la vida profesional de las mujeres que de los varones. Por eso muchas científicas, como Victoria Flexer, directora de un instituto en Jujuy, saben que si llegaron tan lejos, tan rápido, es porque son brillantes, obvio, pero también tiene que ver con ciertas elecciones o circunstancias de su vida personal. Pero ellas no quieren lo mismo para el resto de las personas. Todas las personas tenemos derecho a llegar tan lejos en nuestra vida profesional como nos lo permitan nuestras habilidades, independientemente de las elecciones personales de vida que hacemos. Para eso necesitamos equilibrar la balanza, por ejemplo, con licencias igualitarias entre padres y madres. Necesitamos infraestructura en los lugares de trabajo, como guarderías o lactarios, y necesitamos fundamentalmente tomar conciencia colectivamente de que estos son los caminos que nos van a llevar a eliminar el efecto tijera. En definitiva, como dice Sasa Testa, especialista en estudios de género, necesitamos luchar por una ciencia más feminista, pero sobre todo más humana. Conocer la historia de las mujeres en la ciencia argentina es honrar la memoria de las pioneras, pero también es una lente a través de la cual mirar el presente y es una herramienta para transformar el futuro. Por eso con mis amigas contamos las historias de las científicas de acá. Las rescatamos del olvido, de una historia cristalizada alrededor de los logros de los varones. Y no queremos contar las historias de las Marie Curie. Necesitamos modelos de personas que hayan hecho las cosas distinto, que sepan que se pueden hacer distinto, que tengan la convicción de que se puede y se debe cambiar lo que es injusto y sobre todo de que una ciencia diversa es una ciencia mejor. Rescatamos los recorridos de Sara Rietti, de Silvia Braslavsky, de Rebecca Huber. Contamos la historia de las mujeres que están cambiando la historia ahora, en este momento, en todas partes de la Argentina. Y con algo de suerte, esto va a servir a las mujeres del futuro para que sepan que pueden formar parte de la transformación del mundo que tenemos al mundo que queremos.